Y nos quedamos en antes de explicar el concepto de la regulación homeostática. ¿Qué es la homeostasis? Miren, siempre que se cuestiona por este término a los alumnos, la palabra que inmediatamente responden con mucha frecuencia es equilibrio. Cualquier argumento que esté en el marco de una respuesta sobre qué es la regulación homeostática introduce el término equilibrio. Está bien en este sentido, pero creo que exige una explicación algo más detallada. Miren, la regulación homeostática, para poder ser entendida de forma integral, es pertinente establecer un criterio comparativo entre sistemas con regulación homeostática y sistemas sin regulación homeostática, que también llamamos sistemas caóticos. ¿Cómo podemos ejemplificar un sistema caótico? Si aquí en el suelo tiráramos una pelotita de ping-pong, podríamos calcular a partir de distintos parámetros físicos, el módulo de elasticidad de ion del material, el choque elástico que se produce con el suelo, distintos parámetros, y poder determinar a qué altura llegará el primer bote de la pelota, quizá el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿sí? Pero conforme se van aproximando la distancia que se eleva desde el suelo hasta donde alcanza la pelota, empiezan a entrar en juego una cantidad de factores tan elevada en el sistema que no nos permite determinar cuál será la dirección que tome la pelota en el suelo. A este tipo de sistemas, donde pequeñas alteraciones de, quién sabe, un pelo que haya por aquí que cayó del perro o una mota de polvo, ¿sí?, hace que pueda afectar a la dirección de la pelota, ¿sí? A esta indeterminación en la predicción de un resultado derivado de la confluencia de multitud, miles de parámetros que determinan un sistema, lo denominamos sistema caótico. Sin embargo, los sistemas biológicos se caracterizan por no ser caóticos. Un sistema caótico por excelencia es el tráfico. Aquí les pongo un ejemplo. Alguien un día se corta afeitándose y en vez de salir a las 9:05, que es normalmente, ¿saben?, un rango entre 9 y 9:05 de la mañana, sale a las 9:08, ¿sí? Y se cruza con otro vehículo que se le estropeó una rueda, entonces se genera ahí una alteración en el tráfico, y eso deriva en que un jueves a las 10 de la mañana, cuando el flujo debería ser de una manera, resulta que es de otra, ¿sí? El tráfico es un sistema caótico, lo mismo que el clima. Son sistemas que pequeñas modificaciones de los parámetros, de los valores de los parámetros que determinan el sistema, generan resultados muy diferentes. Para los sistemas biológicos existe la regulación homeostática. El ejemplo más claro es, nosotros nos levantamos por la mañana y puede ser el mes de enero, el mes de mayo o el mes de noviembre, y de forma independiente a la temperatura externa ambiental, nosotros mantendremos un rango de temperatura constante entre los 34.6 y los 36.5.6, ¿sí? Independientemente de las condiciones ambientales, nosotros mantenemos los parámetros del sistema dentro de unos valores, de un rango de valores razonablemente estable. ¿Por qué deben ser intervalos de valores estables? Porque las condiciones biológicas exigen estabilidad para la adaptación. Este es un concepto fundamental que entenderemos a lo largo de todas las sesiones, y que nos va a permitir profundizar en la siguiente pieza que concatena con el tema de la regulación homeostática, que es el concepto de
enzima, ¿sí? Enzima alostérica o macromolécula con actividad específica. Ahora no quiero referirme de la forma más técnica porque lo que quiero que trascienda es el concepto, ¿sí? Las enzimas deben funcionar bajo unas condiciones físico-químicas estables. Las proteínas, y tendremos una sesión en particular de qué es una proteína, porque en el curso vamos a estar todo el tiempo hablando de proteínas, necesitamos saber lo que es una proteína. Ahora no creo que sea lo más conveniente ver qué es una proteína, sino el concepto de la especificidad y la eficiencia energética que tienen las proteínas en los sistemas biológicos. Las proteínas, desde este punto de vista energético, son herramientas que hacen que los sistemas funcionen de forma eficiente, es decir, se consuma la mínima cantidad de energía a efectos de que se lleve a cabo una función. En este caso, un símil que es completamente pertinente es el de llave-cerradura. ¿Y por qué llave-cerradura? Porque lo mismo que las llaves son específicas de sus cerraduras, las proteínas son específicas de sus sustratos. Las proteínas actúan como catalizadores, incrementando la velocidad de la reacción porque lo que se pretende obtener, que es la adaptación, debe obtenerse, debe conseguirse en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver que en las proteínas en las que nos vamos a ocupar de forma particular en el curso, ¿sí? Aquellas proteínas que están asociadas a la genética molecular tienen especificidad por otras partes de proteínas y por secuencias de ADN. Esto vamos a verlo de forma continua a lo largo del curso. Bien, siguiendo con el tema de la energía. Los sistemas biológicos, les he dicho ya varias veces, deben ser obligatoriamente eficientes a la hora de utilizar la energía. Pero para ello es importante referirse al concepto de reacciones redox. En otro vídeo les hablaba un poco de los suborgánulos celulares que tienen prevalencia de membranas, particularmente hablábamos de mitocondrias y cloroplastos. Y cuando hablábamos de orgánulos donde había muchas membranas, teníamos que traer a la mente el concepto de gradiente. Y además del concepto de gradiente, se hacía referencia a la disipación de los gradientes que se llevaba a cabo por una tendencia termodinámica a alcanzar el equilibrio. Bien, ¿por qué aludo a este concepto y lo ligo con reacciones redox? Porque las reacciones redox son, de forma general, estos procesos químicos que nos permiten obtener de forma gradual o extraer de forma gradual la energía de distintos procesos bioquímicos. Esta gradualidad es completamente necesaria para obtener o conseguir la eficiencia energética. Obtener la mayor cantidad de energía con la mínima producción de entropía. Y esto también veremos que en todas las reacciones enzimáticas está presente. No solo en aquellas que tienen que ver con metabolismo, sino en todas las enzimas que están o que tienen relevancia en la fisiología celular. Bien, y para terminar la primera sesión, los conceptos referentes a la primera sesión, creo que es interesante aludir a los postulados de Darwin. Creo que todos ustedes deben conocer los postulados de la teoría darwinista, que a veces se asume que son muy conocidos y muy extendidos, pero que finalmente cuando tenemos que contextualizar el sentido, la idea que trasciende de ellos y que debe ser aplicada a cualquier noción en biología, vemos con mucha frecuencia que esto no es cierto. A veces la gente debe recordarlo. Entonces creo que vale la pena poner el acento en este sentido. Bueno, varios de los elementos que debemos recordar necesariamente es que los organismos
producen poblaciones, ¿sí?, que contienen variación genética, ¿sí? Los organismos generan descendencia con variabilidad. ¿Cómo se genera la variabilidad? Lo veremos en clases sucesivas. Hay 3 fuentes de variabilidad genética, de las que me dedicaré más adelante y de forma muy pormenorizada, ahora nada más se las anticipo, que son la mutación, la recombinación y la selección. Pero no quiero entrar ahora en estos pormenores, más adelante lo veremos. Me interesa que entiendan que hay una variación intrínseca de la materia viva, ¿sí? El otro elemento es que hay una sobreproducción. Hay una sobreproducción en la generación descendente. Y si hay una sobreproducción, se entiende que hay una producción neta. La producción neta es la que nos referimos cuando hablamos de aquellos organismos que sobreviven, porque hay parte de la generación descendente que no sobrevive, ¿sí? Hay distintos enfoques para poder analizar las estrategias de los organismos en cuanto a que sobreproducen más o sobreproducen menos, pero en todo caso sobreproducen, ¿sí? Y el último de los conceptos que creo que es completamente necesario abordar es el éxito reproductivo diferencial. De aquellos organismos que sobreviven, parte de ellos tendrán éxito reproductivo y parte no. En este sentido, debemos introducir un término que vamos a estar revisando de forma continua en el curso, que es el de eficacia biológica, que básicamente podemos entenderlo como la cantidad de organismos que se producen después de un proceso de reproducción y que consiguen tener descendencia fértil, es decir, que consiguen transmitir la información en el tiempo y por lo tanto lograr el objetivo para el que se constituyeron, ¿sí? Luego veremos la similitud funcional entre lo que podemos entender como un comando ejecutable, ¿sí?, que en informática es común hablar en estos términos, y el mismo tipo de comportamiento pero aplicado a los sistemas biológicos, comportamientos que se ejecutan, ¿sí? Esto en cuanto a los postulados de Darwin, que siempre debemos mantenerlos presentes a la hora de contextualizar cualquier concepto de biología. Cualquier concepto de biología debe tener sentido estos 3 postulados. Miren, en esta diapositiva, aunque figura aquí el término especiación y macroevolución, en realidad no me interesa tanto el concepto de especie. Esto lo veremos o lo verán ustedes en cursos más avanzados de ecología, ecología funcional, diversidad, ecología de poblaciones, ¿sí? ¿Por qué me interesa analizar este concepto? Porque muchas veces la comprensión de la biología se basa en asimilar un concepto y dejarlo inamovible. Y ya que está inamovible, entonces lo relaciono con los demás. Pero desde mi punto de vista, este es un claro ejemplo donde vemos que esta manera de operar es un error. Cuando nos referimos a la especie, uno de los rasgos que siempre se dicen o que siempre están presentes en las definiciones es el aislamiento reproductivo, es decir, a las especies podemos darles distintas connotaciones morfológicas y funcionales, pero en todas estas definiciones está el término aislamiento reproductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que una especie está aislada reproductivamente en tanto en cuanto, si hay dimorfismo sexual, por ejemplo, un individuo macho se debe unir con un individuo hembra para generar un nuevo individuo, ¿sí? Pero sucede que hay procesos de especiación. Y en aquellos lapsos de tiempo donde se genera especiación, que veremos que esto es discutible, el concepto biológico de especie pierde su sentido, porque llega un momento donde el aislamiento reproductivo ya no se sostiene con la misma firmeza. Les insisto que no es tanto que yo quiera profundizar o entrar en disquisiciones sobre el concepto de especie,
sino que lo que quiero transmitirle es que si ustedes mantienen un concepto de forma fija en su mapa de ideas, se estarán equivocando, porque los sistemas biológicos son dinámicos y por lo tanto los conceptos son válidos hasta que encontramos situaciones en las que no son válidos y por lo tanto tenemos que recontextualizarlos. Esto me parece de una importancia fundamental. ¿Sí? Veremos este tipo de ejemplos también cuando hablemos del concepto de gen, cuando hablemos del concepto de mutación, cuando hablamos del concepto de recombinación. Pero veremos en vídeos más adelantados en el curso, porque ahora estamos en fases incipientes. Bien, finalmente, en el otro vídeo les indicaba que la reproducción es un sinónimo de orden para asegurar la transferencia de información a la siguiente generación y por lo tanto mantenerla lo más fiel posible en el tiempo. Aunque probablemente yo no voy a entrar a detalle en los procesos de mitosis y meiosis, ¿sí? Sí creo conveniente nada más dar una pincelada sobre los niveles de empaquetamiento del material genético y todos los procesos involucrados en permitir que toda la información genética, en particular genómica, no me meteré ahora en la epigenética, ¿sí?, se agrupe en entidades morfológicas mayores que posibilitan a las entidades biológicas transferir esa información en el tiempo. Aquí tenemos una representación muy esquemática de cómo a partir del DNA, por distintos niveles estructurales, tenemos una organización hasta obtener una macroestructura que denominamos cromosoma. ¿Sí? Aquí tenemos las unidades más sencillas del empaquetamiento en eucariotas que llamamos nucleosomas y que podemos ver también en esta micrografía microscopía electrónica de barrido, pero que tendremos más adelante una sesión donde vamos a entrar en pormenores en este tipo de estructura. ¿Sí? Bueno, aquí nada más les muestro que efectivamente la mitosis y la meiosis, hay muchos textos donde van a poder visualizar las distintas fases, los distintos estadios en los cuales el material genético se hace más o menos denso y se distribuye equitativamente. Pero les insisto, el mensaje que yo quiero que entiendan es que la reproducción, ¿sí?, tanto sexual como asexual, en sus distintas variantes, significa orden en la transferencia de información. Esto es muy importante, ¿sí?